Bienvenidos, esto es HD Hablando se diseña. Hoy día tenemos un invitado muy entretenido que pareciera tener más de una vida con todas las cosas que ha hecho, así que estamos muy felices de tenerlo acá. Tomás, hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye, un gusto de tenerte acá. Mira, leía, recién te comentaba, diseñador, periodista, dibujante, ilustrador, muralista, comunicador. Decía, ¿cae esto en una sola vía? ¿Cómo es este tema? No, no es tan así. La verdad, una serie de fracasos uno tras otro, ¿Ya? que se sintetizaron de una buena manera nomás, o hasta el momento de una manera que ha funcionado. A mí me pasó que salí muy chico del colegio y muy inmaduro también, y me fue súper bien en la prueba. Como me fue súper bien en la prueba, tenía que entrar a la universidad y lo único que se me ocurrió fue arte en la Chile. Al segundo año de arte en la Chile yo ya estaba en proceso de odiar el arte y tratar de cambiar radicalmente la situación. Y finalmente me fui a estudiar periodismo al sur, a Valdivia. Y en el sur, en Valdivia, sí, cambié de polo. Y en el sur, en Valdivia, llegó un momento en que y pasó algo súper tonto, la verdad. Clases de economía y ética eran dos clases que eran las que más me gustaban. Okay. De hecho, en ética yo hacía ayudantía, etc. Y en economía nos dieron un documental que se llamaba El poder de una visión. Y en el fondo, este documental da toda una serie de métodos e investigación acerca de la gente que tiene un sueño, que tiene una proyección, es capaz, en el fondo, de encaminar y llevar sus proyectos a cabo. Y salí de ese documental súper achacado, triste, porque me di cuenta de que básicamente estaba cumpliendo con la universidad, pero no tenía ninguna misión, no estaba proyectando nada. Claro, o sea, no estaba finalmente mirando un objetivo. No estaba mirando ningún objetivo. Okay. Y esa cuestión se empezó a transformar en la piedra del zapato, hasta que de repente llegó un animador chileno que se llama Tomás Wells. Perfecto. Y entré al taller de Tomás Wells y aprendí, animación en 2D, y me empecé a volver a encantar con una cuestión que a mí me gustaba hacer desde chico, que era sentarme a dibujar. Sentarme a componer. Te empecé a encontrar ahí. Y me empecé a encontrar ahí. Y componer dentro de la hoja blanca, empezar a agarrar, sintetizar ideas. Y así, bueno, el proceso se echó a andar hasta que descubrí que había un diario en ese tiempo que tenía su sede en La Unión, cerca de Valdivia, que había sido creado por alumnos de periodismo de la Universidad Austral, que se llamaba El Ciudadano. Okay. Y en El Ciudadano yo fui súper patudo y llamé al Ciudadano, o le escribí al Ciudadano, el director del Ciudadano, y le dije: mira, tu diario no tiene imágenes, y las imágenes que tiene, algunas las ha sacado de internet. Yo podría hacer todos los dibujos pídeme dibujos y yo... O sea, te fabricas de alguna manera una oportunidad. Me fabriqué la oportunidad, y ellos me dijeron: ya, bueno, okay, si tú dices que tú puedes, bueno, adelante. Veamos. Y ahí empecé. De alguna manera es la ilustración, y según entiendo tienes un gusto ahí bien marcado por el tema, como lo precolombino te marcó mucho en tus ilustraciones. ¿Eso siempre ha sido así? ¿Ha sido como tu columna en el tema de la ilustración? En mi familia siempre fue de un ambiente muy ligado a la cultura, muy ligado a las artes, muy amante de las artes. Entonces a mí me tocó siempre estar en contacto, sobre todo con mi tía Luz Concha, que era una ceramista, que estudiaba antaño con Henry Moore en Londres, pero que era la ceramista que hacía las piezas de reproducciones del Museo Precolombino. Perfecto. Entonces a mí me tocaba ir a su taller, ella llevaba, sus piezas a la casa, y siempre me sentía atraído por esa forma hierática, de colores terracota, de síntesis del arte precolombino. Y ahí siempre de alguna manera lo que te va llevando a hacer este paso a paso, ¿se da que siempre son las ganas del estar haciendo, del estar descubriéndote de alguna manera? ¿O son pasos en el que en el día a día, en el estar trabajando, van saliendo estas cosas? Es básicamente eso, o sea, es el día a día. Cuando yo tomo la decisión, en el fondo mi decisión es porque yo elegí un trabajo, o sea, elegí algo para hacer. Exacto.
Y al ser un trabajo uno lo ejerce todos los días del año, feriado, Pascua, Año Nuevo, Navidad, lo que sea. Trabajando y está hecho, todas esas decisiones están tomadas por lo general en el rigor que se llama del trabajo cotidiano. De hecho, en el punto en que yo me encuentro con un estilo que a mí me acomoda, que me guste, que tiene buena respuesta, es la mitad de ese proceso. Perfecto. O sea, cuando logro definir más o menos cuál es el trazo y cuál es la línea de trabajo. ¿Trabajas solo o lo haces en equipo? Las dos. Las dos. Por lo general, cuando trabajo temas de ilustración, los trabajo solo. Ya. Pero, por ejemplo, cuando llevo mis trabajos, ocupo el método de serigrafía, arriendo un taller con mi amigo de la infancia, que tiene un tremendo serigrafista, y trabajamos juntos con el Sebastián Palma. Pero todo lo que es diseño propiamente tal, y hablemos también de motion graphics o diagramación, etcétera, lo hago por lo general, voy llamando amigos o diseñadores que yo conozco, en los que les puedo confiar y decir, bueno, trabajando juntos vamos a lograr un buen resultado. Bueno, seguimos nosotros en los estudios del área de diseño Santo Tomás, con Tomás Ives, que nos está contando su maravillosa historia y entretenida historia de vida profesional, así que volvemos en unos minutos. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Volvemos, esto es HD Hablando se diseña desde los estudios del área de diseño Santo Tomás. Tomás, dentro de tu estar haciendo muchas cosas, de estar siempre ejecutando o descubriendo nuevas cosas que puedes hacer, leo por ahí que has hecho clases de dibujo y que te tocó en algún minuto hacer en la cárcel de Alto Hospicio. De Alto Hospicio, sí. Y que eso genera un tema que tiene que ver con un tatuaje tuyo. Sí. Cuéntanos un poco de eso. No, fue una invitación que yo creo que fue hace alrededor de 4 o 5 años atrás, en que me invitaron a hacer unos módulos de ilustración a propósito de un taller de poesía que había en el centro de reclusión. Y hicieron un taller en paralelo que era para poder ilustrar estos textos, estas poesías carcelarias. Perfecto. Entonces empecé a trabajar con ellos y me encontré, bueno, que más allá de enseñarle técnicas de ilustración o dibujo, tenía que un poco enseñar a comprensión lectora. Porque era la mayoría incapaz de hacer una interpretación de una metáfora simple. Okay. Entonces empezamos a trabajar con los textos y a improvisar algunas técnicas de ilustración en base a la comprensión de lectura y a la acumulación de elementos poéticos dentro de la prosa. Okay. Para poder llevarlo después gráficamente a un dibujo. Y esos perfiles bastante complejos, rudos, de lo que uno se puede encontrar. Y la última clase, no me puedo acordar el nombre del recluso, Mauricio Barraza parece que era, que era el más viejo del curso y era como un poco como el líder de la celda, también era tipógrafo. Era el típico que hacía los letreros Zapatería, Don Pepe, qué sé yo, un tipógrafo pero de pulso, que tenía su libro de tipografías y qué sé yo, para poder dibujar en la pared más o menos lo que se busca. Era un diseñador gráfico sin nociones de profesionales de ser diseñador gráfico. El tipo era tremendo tipógrafo. Y él me regala el último día un papelito que dice, me dice, mire profe, para que se lo tatúe, porque tiene un espacio acá a donde le falta un tatuaje. Y en el fondo era esto, y que dice rigor y disciplina. Pero rigor y disciplina, rigor está bien escrito, pero disciplina está escrito con S nomás. Con S. Disciplina está escrito disciplina. Todo ocurrió. Y lo encontré genial y me lo llevé a donde mi tatuadora y le dije,
lo quiero tal cual. Tal cual. Sin corrección ortográfica. Lo interesante del hecho de cómo te descubres encontrarte haciendo en este caso estas capacitaciones en un centro de reclusión y que esto te encuentras finalmente con un tipógrafo, o sea, ¿cómo se da eso? ¿Cómo lo descubriste? Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, ¿cómo es esa experiencia del tema de tener que establecer un valor, que siempre ha sido complicadísimo dentro de nuestra área? Sí, bueno, a mí, en la experiencia previa a comenzar a imprimir mis trabajos en la técnica de serigrafía, claro, el tiempo que uno invertía en dibujar algo, en llevarlo al papel, qué sé yo, versus lo que puede pagar una persona que quiere consumir esto, era disonante, no llegaba a un acuerdo, digamos, un acuerdo justo. Sabía la técnica, conocía los requerimientos técnicos, sabía lo que necesitaba, no tenía un taller. Bueno, me empecé a contactar con talleres de serigrafía, me reencontré con mi amigo que jugábamos Lego juntos a los 8 años, y eso me permitía que si yo hago un tiraje de 30 o de 20 ilustraciones impresas en serigrafía, yo puedo dividir el costo de los materiales y el costo de la obra. Perfecto. Entonces, tú puedes encontrar trabajos míos que si el más caro valdrá 100 lucas, ¿cachai? Pero puedes encontrar trabajos míos de 15 lucas, de 20 lucas, y eso me aseguraba a mí que en el fondo que toda la gente, todos mis amigos, todas las personas que más o menos tenían alguna noción de lo que yo hacía o que les gustaba lo que yo hacía, bueno, eran capaces de comprarlo de alguna manera, ¿no? Y eso me permitía también a mí vender harto. Exacto. Y importante lo que hice en este caso, que también el tema del amigo. O sea, el amigo le doy de alguna manera que sea accesible, pero no se lo regalo. Que tiende a pasar mucho esto de que, claro, un amigo me pidió el trabajo, entonces se lo tengo que hacer. Entonces ese es un tema... claro, tiempo versus plata, o sea... lo que sí soy un convencido de que uno tiene que explotar, no explotar, pero aprovechar la historia personal, y la historia también es gráfica, la historia también es visible. En ese sentido, la receta mágica para hacer una carrera exitosa, una carrera entretenida, ¿qué te motiva? Proyección a corto y proyección a largo. La proyección a mediano se va dando en el promedio de esos dos. Cuando hablo de proyección, hablo de cosas tan fatuas como decir, pucha, yo quiero ser el mejor diseñador del mundo, pero probablemente nunca vayas a ser el mejor diseñador del mundo, o el mejor mecánico del mundo, o escalar el Everest. Capaz que llegues a la mitad, pero hiciste un camino. Y uno es incapaz de ver en ese recorrido, es incapaz cuando uno está avanzando, es incapaz de proyectar hasta dónde va a avanzar, pero cuando uno alcanza pequeñas o grandes metas, uno mira para atrás y dice, tomé buenas decisiones, bueno, y mal que mal estoy acá. Tal vez no llegue a la cima, tal vez llegue a la cima, pero llegué a un punto, caminé. Perfecto, Tomás, te agradecemos mucho. Gracias a ti. Nos quedamos con tu mensaje, rigor y disciplina, algo para aplicar todos los días, ser fanático de lo que hacemos, que nos guste. Eso es lo que nos mueve. Llegamos hasta aquí, te agradecemos mucho tu participación. Y ahora nos vamos todos juntos a ver dónde está Miguel, a descubrir qué es lo que está haciendo en el Santiago Histórico, que nos va a tener obviamente una historia muy entretenida que contar. Esto es HD Hablándose de Diseña desde los estudios del área de diseño Santo Tomás. Nos vemos en el próximo capítulo. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. República del Metro, línea 1. Estamos llegando al barrio Concha y Toro. Vamos a visitarlo. Está muy fácil de llegar. Línea 1, Metro República, a un costado de la calle Camin. Por el otro lado, la avenida Brasil. Vamos a dar una vuelta, veamos qué es lo que hay ahí, qué es lo interesante que tenemos que descubrir. Venir a este barrio es sumamente importante porque uno puede tomar conciencia de lo que realmente ocurre en la recuperación de un espacio. Contacté a Alejandra y José Antonio. Alejandra la conocí hace un tiempo atrás en una actividad aquí en el barrio Concha y Toro.
ella se mostró inmediatamente dispuesta a contarnos un poco la historia del barrio y a contarnos las actividades que ellos desarrollan. Y a José Antonio lo acabo de conocer, me he dado cuenta que es una persona que además se dedica a la restauración. Este es el Palacio Concha. Bueno, es un edificio relativamente moderno, data de la década del año 20 y es el típico edificio que conserva elementos neoclásicos y hoy en la actualidad es un centro de eventos. Arquitectónicamente hablando, este lugar es muy especial. Encontramos algunos edificios que tienen arquitectura neoclásica o Beaux Arts, ¿no es cierto? Este invento de mezcla de estilos, ¿no es cierto?, que inventan los franceses. Y eso es algo que le gustaba mucho a la sociedad chilena de principios del siglo XX. Querían parecerse a los europeos. Bueno, aquí estamos en un bistró, ¿no es cierto? Un restaurante que aparentemente se ve bastante bien conservado. La verdad que la casa conserva su estructura matriz, la conserva bastante bien. Posee pisos nobles, las molduras todavía las conserva y está en muy buen estado. Hoy día la primera planta es un hostal y la planta del segundo piso es bistró. Y aquí conserva un poco de la bohemia del barrio Concha y Toro. Originalmente este espacio que vemos, ¿no es cierto?, el barrio Concha y Toro, va desde la calle Brasil hasta la calle Bulnes y desde la Alameda hasta Erasmo Escala. Originalmente aquí se había construido un palacio, el palacio de José Díaz Gana. Pero José Díaz Gana, que también era un empresario minero, pierde su fortuna en Bolivia con algunos malos negocios. Y su socio, su antiguo socio en realidad, le compra el palacio, que era don Enrique Concha y Toro. Concha y Toro se había casado con la hija del primer embajador de Francia en Chile, doña Teresa Cazotte. Y de ahí nace, cambia el nombre, ¿no es cierto?, del palacio original y se llama Palacio Concha Cazotte, ¿ya? Y este es el jardín, esto era el jardín y el patio, ¿no es cierto?, de este palacio originalmente. Yo lo he visto caracterizado por ahí. ¿Cómo lo hacen? Eso también es parte de las actividades culturales que ustedes desarrollan. Nosotros contamos las anécdotas, las vivencias, de manera que nos vestimos de época con José Antonio, damos un paseo por Concha y Toro, Teatro Carrera, entramos por Maturana y vamos contando más o menos de qué se trató el baile, los tipos de disfraces. Las grandes riquezas de la minería o del salitre. Todo este espacio de Santiago Poniente era el gran barrio residencial. Aquí vivían los magnates de la minería, como Enrique Concha, entre otros. Bueno, estábamos hablando del baile de máscara. ¿Es cierto que Vicente Huidobro también estuvo en ese baile o no? No, sin embargo él vivió en el barrio. Él vivió acá en lo que es en la actualidad el Zulia. Ya. Oye, entonces vamos a ver entonces dónde vivió Vicente Huidobro. Vamos. Recorrer este barrio como historiador también es tremendamente interesante, porque la arquitectura es nuestra fuente directa. La arquitectura nos habla, las puertas, las ventanas, los adoquines. Estuvimos en la fachada de la casa de Vicente Huidobro, en el Palacio Concha, y ahí vivió esa familia. Vivió Vicente, vivió la familia Concha. Recorrieron estas mismas calles, las mismas calles que hoy recorremos nosotros. Acá Vicente Huidobro pasó 4 años de su vida. Bueno, estamos en la casa de Vicente Huidobro. Vicente vivió algún tiempo acá, ¿no es cierto?, el poeta chileno, poeta creacionista. Una casa de estilo Beaux Arts, ¿no es cierto?, que es un invento francés entre el estilo neoclásico, que tiene inspiración grecorromana, y algo del barroco. Entonces funden estos dos estilos y forman este estilo Beaux Arts, Bellas Artes, ¿no es cierto? Esto es un edificio histórico, sin duda la importancia que tiene que haya habitado aquí y vivido un tiempo Vicente Huidobro le da un valor especial. Regularmente estos herrajes son medios coloniales, ¿eh? Claro, tiene ciertos aspectos coloniales. Claro. Hoy en día el estado de esta propiedad es una casa ocupa. Ya. Está en un proceso judicial donde va a obtener nuevos dueños y tienen que solicitar a la gente que abandone la propiedad. Luego viene una fuerte restauración también para su conservación acá en el barrio. Claro. ¿Por qué es importante este barrio? Particularmente porque la arquitectura que tiene es una arquitectura historicista, es decir, está basada, ¿no es cierto?, en estilos anteriores, en estilos antiguos, y fue construida más o menos en los primeros años del siglo XX.
por algunos arquitectos importantes de la época, como Ricardo Larraín Bravo, Alberto Sotomayor, Julio Machicao, etc. Hay muchos, digamos, que participaron en la construcción de este espacio. El Teatro Carrera, que es una de las últimas obras que se desarrolla en el entorno, ¿no es cierto?, que queda en los jardines del antiguo Palacio Concha Cazotte. Este edificio fue construido por los arquitectos Monkeberg y Aracena. Ya. En el año 1926, en 1927 se inaugura con la primera película en cine sonoro, Ya. Te acordarás de mí. En el año 1989 se declara Monumento Nacional y el barrio declarado zona típica, pensando y proyectando en restaurar el teatro y disponerlo para espectáculos que no pudiera absorber el teatro municipal, por ejemplo, pero lamentablemente no se ha concretado ninguno de esos proyectos. No se pueden perder estos edificios que realmente son valiosos, no porque sean tan decorativos, sino que porque de verdad marcaron una época de Santiago que muchas veces desconocemos exactamente de dónde viene, quiénes vivieron, cuando está aquí, al lado, a la vuelta de la esquina, a la salida del metro. Pero acá estamos en la Escuela de Música, ¿no es cierto?, que es actualmente una universidad. Pero también nos hemos dado cuenta que hay muchos grafitis en el barrio. ¿Cómo lo hacen, digamos? Que es una lucha constante eso, me imagino. La verdad que es un tema bastante importante acá, el tema de los grafitis. Ese también es como la dicotomía que hay un poco con los vecinos del barrio. Mucha de la gente que habita acá es una población flotante. La mayoría de las casas del barrio hoy se conforman por arriendo de habitaciones. Por lo tanto, tenemos un gran porcentaje de vecinos que habita el barrio pero no lo siente propio. Mejora mi barrio, Ya. que consiste en pintar las fachadas, Ya. sobre todo por el tema de los grafitis, y adquirieron una máquina hidrolavadora para poder limpiar los grafitis de las fachadas de concreto, que hay, por ser esto una zona típica, no se puede poner pintura a cualquier color. Sí. Entonces, en este tipo de fachadas se necesita un lavado. Recorrer este barrio como historiador también es tremendamente interesante, porque la arquitectura es nuestra fuente directa. La arquitectura nos habla, las puertas, las ventanas, los adoquines. Estuvimos en la fachada de la casa de Vicente Huidobro, en el Palacio de Concha, y ahí vivió esa familia. Vivió Vicente, vivió la familia Concha. Recorrieron estas mismas calles, las mismas calles que hoy recorremos nosotros. Tenemos esa posibilidad. Por eso hay que cuidar estos lugares, por eso hay que tomar conciencia del valor que este espacio tiene. Es lo que yo te comentaba, el tema del alma. Sí. La pileta es el alma de la plaza. Claro. Es un elemento demasiado importante hoy en día en el barrio Conchitoro. Sí, sin duda. Bueno, el tema del manejo del agua en general en las construcciones, tanto en América como en Europa, es tremendamente importante. Esto es una herencia que viene del mundo árabe, digamos. ¿Por qué es importante este barrio? Particularmente porque la arquitectura que tiene es una arquitectura historicista y fue construida más o menos en los primeros años del siglo XX. Un espacio que fue diseñado por una mujer, Teresa Cazotte, que era la esposa de don Enrique Concha, la viuda en realidad en ese momento, ¿cierto? Y ella diseñó de alguna manera este lugar de calles que se encuentran para simular un espacio, un lugar del París que ella añoraba. Estamos en la Plaza Dupont o en la Plaza Libertad de Prensa y como hay unas fuentes, les propongo algo. Tiremos una moneda en las fuentes, pero pidamos un deseo, pero para que se cumpla lo hacemos en voz alta. Así que yo les voy a repartir la moneda de la ONU y cada uno expresa su deseo. Que esta plazoleta se transforme en un lugar de encuentro para los vecinos y turistas, y que la autoridad ponga más cuidado en el tema de la limpieza y la seguridad. Ese es mi deseo. José Antonio. Bueno, mi deseo es que los monumentos y la arquitectura que se conserva en este lugar se aprecie y se conserve para las generaciones futuras. Mi deseo es que vean el programa y que además la gente salga a conocer Santiago, que conozca sus barrios, que conozca sus rincones, que valore el patrimonio, que valore la historia y su gente. La gente es la que le da vida a estos lugares.